Hola entusiastas, bienvenidos a la tercera parte de este video. Yo dije que iba a ser 2 partes y la mayoría me pidió 2 partes, pero resulta que, bueno, es más largo de lo que yo pensaba. Así que aquí les traigo la tercera y última parte del lore de TXT. Al fin vamos a poder explorar tanto el mundo 3 y el mundo 4, que son los que nos faltan. Así que comencemos. Mundo número 3. El mundo número 3 es el mundo de la variante de Baiken, el personaje de Bongyu. Y aquí tenemos que hablar del MV de Blue Hour, versión coreana. Este MV está completamente centrado en la perspectiva de Bongyu, lo cual es una rareza ya que usualmente Subin o Yeonjun llevan la narrativa. Desde el principio tenemos una ambientación colorida, cálida, casi mágica, pero hay pequeñas señales de que todo es una ilusión o un mundo creado artificialmente. En la novela, los miembros de Star One viajan a un mundo donde el abismo negro ha arrasado con todo. Allí encuentran a un Baiken alternativo, que fue el único sobreviviente de su grupo original. Este Baiken es capaz de crear cajas mágicas, como una especie de contenedores de realidad, recuerdos o incluso deseos. El capítulo menciona que cada uno de sus compañeros sacrificó algo fundamental: memorias, recuerdos, alma, lógica, para poder sellar el abismo. Y él se quedó solo, usando sus poderes de ilusión y contención para vivir en una realidad falsa. Algunos simbolismos a tomar en cuenta en este MV son el carrusel sobre Yggdrasil, que es este árbol gigante que ven acá. Es un símbolo poderoso, el árbol del universo más un carrusel. Esto es igual a una memoria cíclica, infancia, evasión de la realidad. También tenemos la versión de la isla mágica, pero es una versión colorida. Todo parece perfecto y animado, pero hay una sensación de falsedad, como si alguien lo hubiera creado para escapar de la soledad. También tenemos que tener en cuenta el punto de vista desde los ojos de este Bongyu, reforzando que esto podría ser su recuerdo o su creación mágica. También el final oscuro del MV, las luces se apagan repentinamente. Bongyu camina solo en un mundo vacío, lo cual refleja su destino en la novela, quedarse aislado luego del sacrificio de sus amigos. En la novela nos hablan sobre el mundo nevado ausente visualmente. En el MV no lo muestran directamente, pero el contraste de luz cálida y sombra final sugieren que la nieve y el vacío han sido ocultos por él mismo, usando sus poderes como se narra en el libro. El Bongyu alternativo del capítulo 23 de la novela sería este mismo, y el MV podría ser su recreación emocional o ilusión mágica, como una cápsula que él mismo creó para no caer en la desesperación. El hecho de que los demás no lo acompañen al final puede significar que ya no existen en ese plano, o que él mismo los está recordando en bucle. El mundo parece estar contenido como dentro de una caja encantada, lo que conecta con su habilidad mágica de crear y sellar realidades. En conclusión, el MV de Blue Hour definitivamente no pertenece a los mundos ni 1 ni 2, sino que forma parte de una dimensión individual, posiblemente la memoria sellada o la reconstrucción emocional de un Bongyu alternativo. Puede tratarse de una caja mágica o un mundo ilusorio que él mismo creó para evitar enfrentar el dolor de haberlo perdido todo. Esto coincide con el lore de la novela, en donde los personajes viajan a mundos destruidos por el apocalipsis, conociendo versiones de sí mismos que fallaron en detenerlo. Luego conectamos con el MV Take My Heart de Bongyu. Aquí se puede interpretar como una representación muy directa del papel de Baiken, que es su personaje en el lore de The Star Seekers, pero adaptada a una visión más personal y emocional. Te lo desgloso por partes para que veas cómo encajan los elementos. Número 1. El ciclo repetitivo y las cajas. En el MV, Bongyu despierta bajo un globo rodeado de cajas. Lleva una al remolque lleno de más cajas y vuelve a comenzar. En el capítulo 25 de la novela, la variante de Baiken está condenada a vivir en soledad guardando cajas que contienen sacrificios esenciales para restaurar el mundo tras el apocalipsis causado por el abismo negro. Ese ciclo sin fin simboliza su condena: custodiar y acumular lo que algún día será liberado, pero que ahora permanece sellado. El remolque lleno representa la carga acumulada de todos esos sacrificios. Número 2. El significado de la carta. El texto de la carta en el MV habla de dar incluso lo más pequeño. Cada caja se creó cediendo lo que más valoraban. Baiken, o esta variante de él, dio tanto que quedó solo, su vida girando en torno a ese acto de dar. La carta en el MV es casi un manifiesto de Baiken, expresando que la felicidad para él está en dar,
aunque eso implique vaciarse y aislarse. Número 3. Las 2 cajas mostradas. En el enví podemos ver el contenido de 2 cajas. En una vemos una concha de mar. Esto puede simbolizar la memoria del mar o el eco del pasado, algo que ya no existe en su mundo devastado. La concha conserva un sonido atrapado, como las cajas conservan recuerdos y sacrificios. Y el otro contenido que vemos en la caja es una media naranja. Esto simboliza algo incompleto, la otra mitad perdida. Puede representar el vínculo roto con sus amigos o con alguien importante, recordando que él es solo la mitad, sin su mundo y su gente. Número 4. El globo. El globo que cuelga sobre Bongyu podría representar una estrella o un faro de esperanza. Un recordatorio constante de la misión de Baike, custodiar las cajas hasta que llegue el momento de usarlas para restaurar el mundo. En el lore, la estrella es clave para la recuperación después del apocalipsis. Número 5. El subtexto emocional. Aunque la novela se presenta desde un ángulo más épico y trágico, el enví parece mostrar el lado íntimo de Viking, su rutina solitaria, el peso emocional de custodiar cosas que no puede usar y la resignación y aceptación de que su papel es dar y no recibir. En resumen, Take My Half funciona como una metáfora visual del capítulo número 25 de la novela, Las cajas, del lore de The Starseekers. Las cajas no solo son contenedores físicos de sacrificios, sino también símbolos del aislamiento, la entrega total y la espera de un futuro que quizás él no llegue a ver. Ahora vamos con el mundo 4. El mundo 4 es el mundo que le hace referencia a la historia de la variante de Tajo, que es el personaje de Taehyung. En la historia principal, Tajo busca activamente el conocimiento, es el hechicero del grupo. En su mundo, él crea los conjuros y guías para salvarlos a todos. Y esto lo podemos ver en los siguientes videos. Tenemos At Sweet Mirage Previous Story. Aquí se presenta la leyenda del dragón, la guerra por el agua negra y el rol de Taehyung, o sea, Tajo, como mago. Y aquí conectaríamos directamente con el enví de Frost. En el mundo real hay nuevos avistamientos del agua negra. Una vez más, los chicos viajan a la isla mágica a través de un portal creado por Taehyung. Se encuentran en la búsqueda de su libro de hechizos. Aquí deberán enfrentar grandes pruebas. Luego conectamos directamente con el enví de Lock Sun versión japonesa. Se logran ver las primeras caídas de meteoritos a la Tierra. Es el anuncio de la llegada del fin. Los chicos están separados. En esta ocasión, Taehyung desaparece de este mundo en la búsqueda de una solución. En la novela oficial, en el capítulo 33, Preguntas, la variante de Tajo, para salvar a su mundo, decide viajar a otras dimensiones hasta encontrar una biblioteca en donde reposa un libro que le permitirá cambiar el final de su mundo. O sea, de reescribir la historia y evitar así el apocalipsis. Aquí conectamos de Lock Sun versión japonesa, nos vamos con Blue Hour versión japonesa. Bueno, esto es un mundo más sucumbido en el apocalipsis. Taehyung revive una fantasía de amistad para al final darse cuenta que se encontraba solo. Luego, conectamos con el tráiler de Act Love Ship. Aquí el viaje continúa, esta vez con mayor propósito. La chica de la eternidad los acompaña y aquí comienza la batalla final. Para luego volver otra vez al tráiler de Act 3 Mirage Previous Story, donde nos revelan que los chicos ganaron la guerra del agua negra y al dragón. Gracias al conocimiento de Tajo y a la unión del grupo, se rompe ese ciclo. ¿Pero por qué tomo en cuenta esto? Bueno, porque es que en la novela, en la historia de la variante de Tajo, la guerra comenzó por la búsqueda del agua negra. El mundo sucumbió ante una guerra, porque todo el mundo quería el agua negra para ellos, como era un recurso que les brindaba alto poder mágico. No necesitaban más nada para vivir. Tú consumías el agua negra y no tenías necesidad de comer, de alimentarte, de nada. Y era prácticamente un mundo vacío, porque las personas con el consumo del agua negra perdían sus emociones, no les importaba nada, solo vivían por vivir. Y justamente en el tráiler de Act 3 Mirage Previous Stories nos cuentan sobre la guerra del agua negra. Por eso es que este es el mundo 4. Bueno, entusiastas, después de que los chicos se perdieran en la niebla del olvido, los recuerdos volvieron uno a uno como luciérnagas en la oscuridad, recordaron quiénes eran,
lo que habían sacrificado y por qué habían comenzado su viaje. Reunidos al fin, no como simples chicos, sino como guerreros de luz marcados por el destino, DXD o Star One se preparan para el último viaje. Una batalla final los espera y esta vez están listos para enfrentarlo juntos. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Nos vemos en el próximo mundo mágico de este maravilloso universo. Bye bye.